siguiente programa. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se... Doy gracias al Señor, hermano, por estar una vez más en la radio. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo, acá en Isidro Casanova. Señor bendiga a todos los que están escuchando la radio, a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, a los ancianos, que todos puedan estar atentos en esta mañana para recibir la palabra del Señor. Hoy estoy con mi hermano Juan, le voy a dar para que él salude a todos ustedes y después vamos a dar la dirección de la iglesia y bueno, y todo eso. ¿Qué va a hacer, hermano Juan? Les saludo con la paz del Señor, hermano. Agradecido al Señor, ¿no?, por este día que el Señor ha permitido que esté aquí en la predicadora, ¿no? 94.1. Le doy gracias al Señor porque nunca pensaba, ¿no?, venir a este lugar, ¿no? Pero el Señor preparó este día, ¿no?, para que pueda acompañar aquí al siervo. Y bueno, que el Señor siga, que nos guíe, ¿no?, en todo lo que hagamos en esta mañana, que sea de bendición para cada uno de ustedes ahí, los que oyen, ¿no?, esta radio. Y bueno, que el Señor siga bendiciendo. Amén, gracias Señor, que el Señor bendiga a nuestro hermano Pablo y bendiga a la hermana María, bendiga a toda su familia. También le mando saludos a mi amada esposa, a mis hijos. Atiéndela usted. Ahí lo atiende el hermano. Entonces, hermanos, estamos saludando. Saludo a todos los hermanos y hermanas que me conocen. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas, hermano. Le invitamos a visitarnos en la iglesia, en la calle José Hernández 384 del Barrio El Tambo. Las reuniones son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor bendiga, hermano, a todos los hermanos, especialmente a los hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo y a las hermanas también. Estamos, hermanos, para compartir ustedes la palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración, después vamos a la palabra. Si usted tiene necesidad de oración, puede comunicarse en la radio. Hoy tengo al hermano que me puede atender el teléfono y vamos a llevar su petición a la iglesia para orar por usted. Padre, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote esta oportunidad que tenemos de predicar tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Pon en nuestra boca tu mensaje, tu palabra, Señor. Señor, esta palabra de bendición, esta palabra de exaltación, esta palabra de misericordia, de amor que tú nos has enseñado, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos darle valor a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Muchas veces no se entiende la discusión que hubo. Vamos a leer ahí en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas. Muchas veces no se entiende la discusión que hubo allí en ese pasaje, ¿no? Y es bueno entenderlo porque ahí hay un comienzo y hay un fin, ¿no? En cuanto al mensaje. Hay un fin del mensaje y hay un comienzo del mensaje. Y nosotros tenemos que entenderlo bien para que podamos nosotros ubicarnos en el lugar correcto. Porque muchas veces, aunque amamos a Dios, muchas veces amamos a los hermanos, muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no estamos en el lugar correcto de la palabra, de la interpretación.
o del conocimiento. Y entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, entonces nos podemos ubicar correctamente y ahí es donde nosotros podemos producir frutos para Dios. Vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11, me va a leer mi hermano, hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también de otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá hay una pequeña discusión o desacuerdo, ¿no?, entre estos dos apóstoles. Los dos eran apóstoles del Señor Jesucristo, por supuesto, pero uno predicaba un evangelio y otro predicaba otro evangelio. Como nosotros lo vamos a ver ahí en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 5. Versículo 1 al 5 de Gálatas, hermano. Amén. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos que acá vamos a seguir leyendo un poquito más, hermano, en el versículo 7, 8 y 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Sigo, no? El 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Gracias, hermano.
Entonces vemos que acá el llamado de atención que Pablo le da a Pedro fue a causa de que Pedro quería establecer en medio de los gentiles, él quería establecer la circuncisión, ¿no? Y eso era de condenar, decía Pablo, era de condenar, fíjese, cuando la circuncisión era algo que distinguía de los hijos de Dios a aquellos que no eran hijos de Dios, ¿no? O de los judíos a aquellos que no eran judíos. Entonces, ¿cuál era la señal que había en el cuerpo de los israelitas de que ellos eran hijos de Dios? Era la circuncisión en la carne, ¿no? Y Pedro quiso establecer eso en una ciudad gentil, ¿vio? En una ciudad que a él no le correspondía, porque él fue levantado por Dios para predicar el evangelio a los judíos, no a los gentiles. Entonces vino esa discusión. Ahora, cuando Pedro quiso establecer ese evangelio de la circuncisión, ¿no? Pablo no se lo permitió, el apóstol Pablo, porque Pablo le reprendió duramente. Porque fíjese cómo lo llama Pablo al evangelio o a la actitud que el apóstol Pedro tenía. Dice que era hipocresía, ¿no? Porque dice en el 14, hermano, ¿me podría leer por favor de Gálatas capítulo 2? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Vio? Y ahí en el versículo 13, ¿qué dice, hermano? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dios lo llamó hipócrita, un hipócrita. ¿Por qué? Porque él no mantenía firme su evangelio, el apóstol Pedro, el evangelio que él tenía que predicarle a los judíos. No mantenía firme él eso, entonces era de condenar. Así, cuando nosotros no mantenemos firme el evangelio de la gracia, entonces de alguna manera somos hipócritas, somos de condenar. Viene algún tipo de condenación a nosotros, ¿vio? ¿Por qué? Porque estamos yendo contra lo que Dios estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ir en contra de lo que Dios estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo, eso no es poca cosa, es muy grave eso. Y más cuando uno ya lo conoció, ya se le fue revelado a esa persona. Hay muchas personas que van en contra de lo que Dios estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no han sido todavía iluminados en la verdad, en el mensaje de Pablo. Porque esas personas todavía se dejan llevar por el evangelio de Pedro, o de Lucas, o de Juan, ¿no? Y entonces, el único que a nosotros nos puede confirmar en lo que nosotros creímos es el apóstol Pablo, el evangelio del apóstol Pablo. Vamos a ir a Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 11. El único evangelio que a nosotros nos puede establecer, nos puede fundamentar, ¿vio? Es el evangelio de la gracia, el evangelio que le fue predicado a Pablo. 1:11, hermano. Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Amén. ¿Vio? Para que sean establecidos en la fe. Ningún otro evangelio le puede confirmar. El evangelio de Juan no le puede confirmar. El evangelio de Pedro no le podía confirmar a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos eran apóstoles del reino, ellos se les había dado el evangelio de la circuncisión. Es decir, el evangelio de la circuncisión era el evangelio que mantenía viva la ley de Moisés. Era aquel que practicaba la circuncisión en la carne. Y entonces Pablo, habiendo recibido de nuestro Señor Jesucristo el evangelio,
el verdadero evangelio para nosotros, entonces nos aclara, porque él nos dice, Israel es un ejemplo para ustedes, es una sombra, un tipo para ustedes, pero no es la realidad son ustedes. Entonces Pablo cuando habló sobre la circuncisión, en Romanos capítulo 2, versículo 28, hermano, y 29, cuando Pablo habló de la verdadera circuncisión, le estaba llevando a que ellos entendiese dónde estaba la circuncisión verdadera ahora, después de la cruz. Vamos a leerlo, hermano. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, ¿vio? La circuncisión es esa ahora, es la del corazón, no la letra, lo que no es el conocimiento que nosotros tenemos, sino que es el espíritu separándonos a nosotros de todo aquello que no corresponde, de todo aquello que es inmundo, sucio, maloliente. El espíritu nos separa de todo eso. Y si nosotros mantenemos esa separación, mantenemos esa santificación, esa pureza, y entonces llevamos la circuncisión adentro de nuestro corazón. Y ahora Pedro, él no había entendido todavía eso, porque Pedro para poder entender lo que nosotros estamos hablando, él tenía que entenderlo por medio del evangelio del apóstol Pablo. Sin el apóstol Pablo él no podía entender. Y esto muchas personas que son sinceros, muchos hijos de Dios que aman al Señor, ¿no? Ellos no entienden que el apóstol Pablo fue el apóstol para los gentiles, ¿no? Y que nosotros vamos a ser juzgados conforme al evangelio de Pablo. Vamos a leer en Romanos capítulo 2, versículo 16, hermano Juan, por favor. Me gusta el nombre Juan porque mi papá se llamaba Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2.16, ¿me dio, pastor? Sí, hermano. Romanos 2.16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Serán juzgados los hombres conforme al evangelio de Pablo, al evangelio que Jesucristo le reveló a Pablo. ¿Qué autoridad tenía Pablo para llamarle la atención a Pedro? Fíjese a Pedro, a quien él caminó con el Señor, él durmió al lado del Señor en las noches, durante 3 años y medio. Por medio de Pedro se sanaban muchos enfermos. Pedro fue aquel que estuvo con Jesús, no, cuando todos le abandonaron, él le seguía de lejos a Jesús en el Calvario. ¿Qué autoridad tenía este hombre para llamarle la atención a un siervo como Pedro? Bueno, pero Pablo aclara. Dice, aquel que lo constituyó a Pedro para el apostolado, también me constituyó a mí. Eso está en Gálatas, que recién lo hemos leído, hermano. En Gálatas capítulo 2. Ahí lo vamos a encontrar. Por eso tenemos que ver quién era este hombre que se atrevió a llamarle la atención al apóstol Pedro. No era poca cosa. El versículo 8 de capítulo 2, hermano. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El que lo apartó a Pedro como apóstol, lo apartó a Pablo también como apóstol.
Y Pedro estaba en el terreno de Pablo, estaba entre los gentiles. Entonces ahí el mensaje lo tenía Pablo, no lo tenía Pedro. Entonces, esta amonestación que hubo aquí se tiene que entender en este sentido. ¿Quién es mayor? ¿Pedro o Pablo? Y mayor es Pablo. ¿Por qué? Porque él es nuestro apóstol, nuestro maestro, nuestro predicador. ¿Y qué hacemos con Pedro? Y Pedro lo consideramos. Como hablamos, ¿no? Nosotros tenemos en la iglesia 2 pastores. Está el pastor que me pastorea a mí y está el pastor que viene de visita. ¿No? ¿Cuál es mayor? Para mí. Para mí es el pastor que me pastorea. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué hago con el pastor que está de visita? Y yo considero lo que él habla. Pero cuando se trata de mi pastor, entonces ya no considero, sino que ahí yo creo y obedezco la palabra. Porque ya Dios me ha revelado a mí quién es mi pastor. Dios me ha revelado que Él enseña la verdad, que Él camina conforme al Evangelio, que predica. Ya lo conozco. Entonces, lo mismo pasó con Pedro. Pedro era una visita ahí en Galacia, pero Pablo era el instrumento de Dios para los gentiles. Y Pedro fue queriendo predicar el Evangelio que no era para los gentiles, sino que era para los judíos. Y entonces vemos que no era el mismo Evangelio. Si bien era el mismo Señor Jesucristo, el que lo había apartado a los dos tenían un mensaje más o menos parecido. Y eso pasa cuando nosotros recibimos en nuestras congregaciones hermanos de visita. Los hermanos que vienen de visita muchas veces no predican igual que el pastor, predican más o menos parecido. Pero nosotros tenemos que definir, tenemos que ver quién es el pastor de la iglesia. Entonces a él yo tengo que obedecer, a él yo tengo que seguir, tengo que apoyar a mi pastor en todo lo que él enseña. Porque ya no estoy preguntándome si mi pastor es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Porque después de tanto tiempo que ya nos pastorea, ya tenemos que, el Espíritu Santo ya nos tuvo que haber dado testimonio que si es de Dios o no es de Dios mi pastor. Y si estamos ahí hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, entonces ya estoy convencido por el Espíritu Santo que el hombre que me está pastoreando es de Dios, porque Dios lo levantó. Porque si no me hubiera ido. Ahora, acá volviendo a Pedro, los hermanos de Galacia, ellos ¿a quién tenían que oír? Tenían que oír al apóstol Pablo, porque él era el apóstol para ellos, para los gentiles. Bueno, y entonces hubo esta discusión. Y fíjese dónde fueron a resolver el problema ellos, porque esto se tenía que resolver. ¿Cuál era la verdadera, cuál era el evangelio para los gentiles? ¿Era el que predicaba Pedro o el que predicaba Pablo? Y entonces lo tenían que resolver este problema. Bueno, vamos a Jerusalén. Entonces ellos fueron a Jerusalén, que eso se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Alabado sea el Señor. Espero que usted esté entendiendo, porque estas cosas tienen que estar claras en nosotros, para que nosotros prestemos el oído al verdadero apóstol que Dios nos dio a nosotros. No es que no vamos a escuchar a Pedro, lo vamos a considerar, pero nosotros tenemos que inclinar el oído a lo que dice el apóstol Pablo. Es como usted tiene que considerar a los hermanos que van de visita a su iglesia, pero usted tiene que inclinar el oído atentamente a lo que predica su pastor. No, porque es la enseñanza, la doctrina de su pastor lo que lo va a confirmar a usted en el Evangelio y le va a permitir ser útil en la obra de Dios. No debemos de recibir la enseñanza de otro pastor que no sea nuestro pastor. Usted tiene su pastor en la iglesia. El pastor le está enseñando a usted la palabra de Dios y usted tiene que seguir la doctrina que el pastor le está dando a usted. Ahora también yo le digo que usted tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios. Y si el pastor no le está enseñando conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo le amonesta en su corazón a usted
de que no está predicando la palabra, sino que está predicando doctrinas y mandamientos de hombre. Pero eso todo, la enseñanza, usted la tiene que, la palabra de Dios la tiene que respaldar. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia que usted tiene en su casa, llena de polvo, que usted nunca lee. Entonces por eso el pastor puede predicar cualquier cosa y los hermanos van detrás de cualquier cosa en vez de ser perfeccionados en el Evangelio. Por eso es muy importante que usted lea su Biblia. Tiene que leer su Biblia. Tiene que considerar toda la enseñanza que da en la iglesia si es conforme al Evangelio de la gracia o al Evangelio de Pablo. Entonces, fíjese, dijimos el libro de los Hechos, capítulo 15. Ahí vemos cómo ellos resolvieron el problema. Vamos a leer desde el versículo... Vamos a leer así entrecortado algunos versículos, hermano. Vamos a leer del versículo 7. No, del versículo 5, hermano. Dice así la palabra del Señor en Hechos 15:7. 5. 15:5. Sí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén, hermano. Vio que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Vio? Porque ese asunto, ¿dónde se originó? Ahí en Galacia. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Porque el primero que le predicó al evangelio a los gentiles fue Pedro. Pero eso fue una excepción, digamos. Eso porque él tenía la llave. Y a ti te daré la llave del reino. Para que podamos entrar nosotros los gentiles, Pedro tenía que abrirnos la puerta. Pero el que fue puesto para perfeccionarnos a nosotros, para revelarnos la vida del reino, entonces fue el apóstol Pablo. Ahora, después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros veis como ya hace un tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso ya lo aclaramos. Y ahora vamos a leer el 19, versículo 19. De Hechos capítulo 15. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Amén, hermano, gracias. Entonces, fíjese, ellos fueron a Jerusalén para que se fuera resuelto estos dos evangelios, digámoslo así, porque era el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Entonces, llegaron a Jerusalén en el versículo 4, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el problema, circuncidarlo. Cuando
Pedro quería circuncidar a los hermanos, él quería no solamente circuncidarlos, sino que ellos pudieran cumplir la ley de Moisés. Y eso el apóstol Pablo no lo permitió porque él era el autorizado por Dios para reprenderle al apóstol Pedro. No lo podía permitir porque si nosotros volvíamos a la ley de Moisés, entonces el sacrificio de Jesucristo, nuestro amado Señor, no hubiera servido. No hubiera servido para salvarnos, no hubiera servido para justificarnos, no hubiera servido para santificarnos. ¿Por qué? Porque volvimos nuevamente a la ley. Aunque nosotros no estábamos en la ley, nosotros estábamos en el mundo. Pero los judíos no podían volver a la ley porque entonces tendrían que hacerlo a través de pisar la sangre de Cristo. Vio que la sangre de Cristo fue derramada. A través de esa sangre se hizo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto decía que todo aquel que creyera en él, judío, gentil, podía alcanzar la salvación, la justificación, la santificación, la regeneración, por medio de haber creído en la sangre de Cristo. Entonces, fíjese, entender que ¿quién es el apóstol? Que nosotros tenemos. Es semejante a haber entendido quién es el pastor que a mí me pastorea o me doctrina. Yo no soy su pastor. Usted tiene su pastor en su iglesia. Y usted tiene que obedecer a su pastor y estar sujeto a su pastor en todo lo que él diga. Porque así enseña la palabra del Señor. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 17, hermano. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Vio que dice, qué maravilloso lo que dice acá, ¿no? Obedecer a vuestros pastores. Y también se nos manda obedecer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese dónde están los pastores, casi en la misma estatura. Dios los puso ahí. ¿Pero por qué tenemos que obedecerlo? Porque ellos son emisarios, porque son puestos por Dios. Entonces obedecerle a ellos es obedecer a Dios. Eso es en tanto y en cuanto los pastores prediquen el verdadero evangelio. Eso en tanto y en cuanto los pastores prediquen el evangelio que es para los gentiles. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 12, 28. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice. ¿Vio? Sujetar a los pastores con humildad. Sí, pastor. A veces estamos más sujetos a los que no son nuestros pastores que a nuestro propio pastor. Usted tiene que amar a su pastor. Usted tiene que someterse debajo de su... Porque un pastor puesto por Dios nunca le va a llevar a usted a hacer algo que no está escrito en la palabra de Dios. Nunca se va a enseñorear de usted. Porque fíjese lo que dice ahí en Pedro 5, antes de ir a Corintio. Primera de Pedro. A ver. Sí. 5:5. Vamos a leer del versículo 1, hermano. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén, hermano, gracias. ¿Vio?
Nosotros los pastores no podemos enseñorearnos de la iglesia. Enseñorearse de la iglesia significa ponerse en el lugar del esposo, porque el esposo es el Señor. Yo no puedo enseñorearme sobre la iglesia, porque yo no soy el esposo. Ningún pastor es el esposo. El esposo es Cristo. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y nosotros no podemos tratar a la esposa de Cristo, no como si fuese nuestra propia esposa. ¿Entiende? Entonces, sujetaos a vuestros pastores, pero eso no quiere decir que uno puede hacer lo que uno quiere, sino que uno dice, porque no puede contradecirse la palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Está sujeto al pastor, a lo que el pastor le manda a usted, ¿no? A lo que el pastor le pide a usted, usted tiene que estar sujeto a eso. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Y dijimos 1 Corintios 12:28. 12:28. 1 Corintios 12:28. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. ¿Vio? Usted no es pastor. El pastor es el hermano que lo instruye, el hermano que lo perfecciona a usted. Y usted tiene que estar sujeto a ese hombre que Dios puso para que usted pueda crecer en el conocimiento y en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero si usted resiste a su pastor, si usted cuestiona a su pastor, ¿no? Sin motivo, solamente por el hecho de contradecirlo, entonces eso es pelear contra Dios mismo. Eso es ir contra Dios mismo y contra su iglesia. Y eso no va a quedar sin castigo, hermano. Eso no va a quedar sin castigo. Eso Dios de alguna manera lo va a disciplinar. De alguna manera Dios lo va a corregir a usted. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con el pastor, nos encontramos con el Señor Jesucristo. Es así, es una manera porque dice teniéndolo al otro superior que a él mismo. Debemos tener al hermano como superior a él mismo. Y eso se refiere también al pastor. No, sea compañero con su pastora. Entonces acá estaba Pablo y Pedro, dos pastores, dos apóstoles, dos maestros, podríamos decir, que enseñaban, uno enseñaba el evangelio de la circuncisión y otro enseñaba el evangelio de la incircuncisión. Ahora, los Gálatas, ¿a quién tenían que escuchar? ¿A Pedro o a Pablo? Los Gálatas no eran judíos, entonces tenían que escucharlo a Pablo. Ahora póngale que Pablo iba a Jerusalén a predicar el evangelio. Los judíos no lo iban a escuchar a Pablo. Los judíos, los fariseos judíos que se habían entregado a Cristo, ellos no lo iban a escuchar a Pablo, sino que le dijeron, bueno, nosotros nos quedamos acá con los judíos y vos andate a los gentiles. Lo sacaron del medio de ellos, porque Pablo no predicaba conforme a lo que él había recibido, a lo que ellos entendían, perdón, sino que él estaba predicando el evangelio que él había recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice en Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 7. 1:7. Sí, hermano. Como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén, hermano. ¿Vio de quién aprendieron los colosenses? Los colosenses no aprendieron de Pablo, aprendieron de Epafras. Como habéis aprendido de Epafras, dice. Es decir que ellos consideraron que lo que Epafras les enseñaba a ellos era la verdad. Y aceptaron la verdad que Epafras les predicó. Y Pablo no tuvo ningún problema en reconocer que el pastor de ese lugar era Epafras. Porque Pablo tenía su lugar. Él era apóstol. A él se le había revelado el misterio oculto de los tiempos y edades, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, poder distinguir, poder ordenar, no aquello que está desordenado, porque nosotros recibimos todo, como si fuera que todo fue escrito para nosotros. No, Pablo era para los gentiles, Pedro era para los judíos que habían creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la enseñanza de Pedro, entonces tenemos que guardar la ley y circuncidarnos en la carne. Porque eso es lo que enseñaba Pedro y enseñaban los judíos que se habían convertido al Evangelio. Pero Pablo le dijo, no, no es así. Nosotros hemos entendido que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Saber distinguir esto es muy importante. Entonces, si usted entiende eso, lo que estamos hablando, usted tiene que llevarlo a su iglesia y compartirla a su pastor. Pastor, ¿por qué predica un evangelio que no es para nosotros? Nosotros no tenemos que guardar la ley, ni tampoco cumplir los mandamientos. No tenemos que cumplir los mandamientos. Los mandamientos se cumplen en nosotros cuando andamos en el Espíritu. Eso vamos a leer Romanos 8, versículo 4. Los mandamientos se cumplen en nosotros y no por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos, sino que los mandamientos se cumplen en nosotros. Eso habla Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Ahí entendemos ahora, por medio de lo que Pablo enseñaba. Ellos todavía querían cumplir con la ley, querían alcanzar la justicia que era por la ley, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley. Pero ahora nosotros sabemos que Cristo satisfizo la ley que los judíos no podían satisfacer, no podían cumplir. Cristo la completó a la ley. No, porque en Romanos capítulo 10, versículo 4, hermano, vamos a leer. 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Amén. Amén. ¿Vio? El fin de la ley es Cristo, pero Moisés decía, ¿no?, que el hombre iba a vivir si él cumplía la ley, porque alcanzaba la justicia de la ley. Pero ¿quién alcanzó la justicia de la ley? Ningún hombre, ni siquiera Moisés, ni los patriarcas. Bueno, los patriarcas no estaban bajo la ley. Ni siquiera los reyes o los sacerdotes o los profetas, ninguno cumplió la ley. El único que puso a satisfacer la ley fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y el fin de la ley es Cristo. Ahora ya no hay ley. Entonces, pero sin embargo, los hermanos de la circuncisión, ellos predicaban la circuncisión y la ley. Hoy también se predica lo mismo. Hoy se someten a los hermanos bajo la ley de Moisés. No se les manda que, ni siquiera como dicen algunos, porque hay algunos que dicen, no, lo que se cumplió es la ley ceremonial. Eso es lo que pero es la ley moral también, eso se tiene que cumplir en nosotros. No, eso se cumplió en Cristo.
no es que yo tengo que cumplir la ley moral, sino que la ley moral se manifiesta en mí cuando yo ando en el Espíritu. Porque cuando yo ando en el Espíritu, entonces la ley moral se manifiesta en mí. No es que yo tengo que cumplir la ley moral. No, la ley moral la cumplió Cristo y la ley ceremonial la cumplió Cristo. Ahora, no tenemos que tratar, porque si tratamos de cumplir la ley moral, entonces vamos a tratar de cumplir los mandamientos y otra vez vamos a caer en la legalidad. Entonces, hay que entender estas cosas. Pero, volviendo a lo que estábamos hablando. ¿Quién era el pastor de Galacia? ¿Quién es el pastor de Colosenses? ¿No? El pastor de Colosenses era Epafrodito. El pastor de Galacia era Pablo. Y apóstol, y predicador. Y eso es lo que tenían que reconocer los hermanos de Galacia. Entonces, Pedro fue ahí invitado. Póngale que fue invitado. Y él no guardó su lugar. Él expuso como verdad lo que él había aprendido, lo que él conocía. Y lo que él conocía no era para los gentiles. Así muchas veces nosotros nos metemos en un terreno o somos invitados a una iglesia y nos metemos en terrenos con no nos tenemos que meter. Nosotros tenemos que respetar siempre al pastor del lugar. Y el pastor del lugar tiene que respetar nuestro lugar. Bueno, esta es nuestra fe, esta es nuestra enseñanza. Ahora, es diferente cuando Dios me da a mí una palabra para la iglesia. Pero Dios no se equivoca. Cuando Dios me da una palabra para la iglesia, aunque yo sea visita, no, eso no va a traer tropiezo a la iglesia, ni división a la iglesia, sino que va a traer bendición. Entonces, veamos el lugar que ocupaba Pablo y veamos el lugar que ocupaba Pedro. Reconozcamos que ¿quién es el superior? ¿Quién es mayor? No, Pedro, aunque Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía él. No, porque no soy digno de ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. No, él se hizo el más pequeño. Pero sin embargo sabemos que fue el más grande. Para nosotros no hay otro apóstol como el apóstol Pablo. Pero para otros está Pedro. Por ejemplo, para los católicos, el apóstol es Pedro. ¿No? Pero eso porque no interpretan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los católicos, hablo de los curas, hablo de los monseñores y toda esa gente, ellos no tienen el Espíritu Santo. No, porque ellos no les interesa conocer la verdad. Ellos lo único que defienden es su enseñanza, su doctrina. Distinguir quién es tu pastor. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te está pastoreando a ti? ¿Lo obedeces a tu pastor? ¿Obedeces su enseñanza? ¿O usted quiere imponer su idea, su pensamiento? ¿Cómo usted va a imponer su pensamiento si a usted Dios no lo puso como pastor? El pastor es el otro, es el hermano que tiene tantos defectos. Es el hermano que es tan humilde, que pensamos que por la humildad que tiene, uno le puede pasar por encima. Es tan prudente, ¿no? Que de prudente a veces pasa por tonto. Pero es el pastor que Dios puso. ¿Y qué dice? Leímos nosotros, vamos a leerlo de nuevo, hermano, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Después vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante, sí. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Después dijimos Gálatas 6. Gálatas 6. Del versículo 1 en adelante, hermano. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Fíjate este último versículo que leyó nuestro hermano. El que es enseñado en la palabra. ¿Quién es enseñado en la palabra? Usted es enseñado en la palabra. ¿Qué pasaría si usted no tiene enseñanza? Sería un ignorante en cuanto a la palabra. ¿Cómo usted podría vivir la vida que Dios quiere que usted viva? ¿Cómo usted podría alcanzar las bendiciones de Dios si usted no es instruido en la palabra? Si usted no es enseñado en la palabra, ¿cómo usted podría vencer al diablo? ¿Cómo podría vencer la carne? ¿Cómo podría vencer el mundo? Si usted no es enseñado en la palabra, fíjese el valor que tiene aquel que le enseña. Porque si no estaría aquel que me enseña, ¿cómo voy a aprender? Entonces el que me enseña tiene un valor muy grande. Tiene muy grande el valor. Y nosotros no le damos el valor a aquel que nos enseña. Usted tiene que darle valor a su pastor. Porque Dios lo puso a él para que usted aprenda la palabra de Dios, aprenda a vivir esta nueva vida. Y entonces, ¿qué dice la palabra? El que es enseñado en la palabra, comunique todos los bienes al que le instruye, es decir, que el que lo instruye tiene que recibir de usted, todo lo que él necesita. Pero esto no es por fuerza, esto es algo que sale del corazón de cada uno que reconoce a aquel que le instruye. Si usted realmente reconoce a aquel que le instruye, entonces usted va a preocuparse por aquel que le instruye. Si cuando se enferma, bueno, ahí va y le compra un remedio. Cuando no tiene para comer, usted va con un plato de comida. Cuando no tiene calzado porque este que le enseña a usted no trabaja en cosas materiales. Porque la Biblia dice que aquel que es tomado como soldado no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Nosotros los pastores, algunos trabajamos, pero no es porque tenemos que trabajar, sino por la mezquindad de los hermanos. Porque los hermanos, en vez de ser dadivosos con aquel que le instruye, son mezquinos. Y entonces tenemos que trabajar. En vez de estar ahí orando, en vez de estar ahí recibiendo más conocimiento para los hermanos de parte del Señor. Por la mezquindad trabajamos, no es porque seamos muy espirituales. Oh, mirá el siervo cómo trabaja. Trabaja en lo material y trabaja en lo espiritual. ¡Qué gran siervo de Dios! No, no es así. Trabajamos porque si no trabajamos no nos podemos sostener. Nosotros tenemos que pagar impuestos, nosotros tenemos que sostener a nuestra familia, comprarle ropa a nuestra familia. Y si no recibimos ayuda de aquellos que son instruidos, que están enseñados, entonces tenemos que trabajar. Aunque un hermano me enseñó hace muchos años, me dijo, usted nunca espere de los hermanos, usted espere del Señor. Pero la verdad es que Dios usa a los hermanos para bendecirnos. Si los hermanos encierran su corazón, ¿cómo voy a ser bendecido yo o cualquier hermano que enseñe la palabra? Dale el valor a aquellos que le instruye, a aquel que le instruye. Usted tiene que darle valor al hermano. No, hoy usted es un hermano común, pero mañana usted puede ser un pastor. Entonces, usted va a ser tratado como usted trata a su pastor hoy. Yo con mi pastor lo amé mucho a mi pastor y siempre estuve al lado de mi pastor, siempre. Trabajé mucho tiempo con él. Él me aconsejó muchísimo. En la obra de Dios estaba yo más con él que sus hijos. Aunque su hija era una hermana que estaba muy cerca de su papá. Entonces, nosotros tenemos que darle valor a aquel que nos instruye, a aquel que nos enseña la palabra del Señor. ¿Cómo le damos valor? No compartiendo con él en sus necesidades. No hay otra forma. Compartiendo con él en sus necesidades. Pastor, sírvase, esto es para usted. Dios me puso en mi corazón. ¿Hace cuánto que usted no le regala algo a su pastor?
¿Hace cuánto que usted no le regala? ¿Cuántos años usted que está en la iglesia? ¿Alguna vez lo invitó a su pastor a comer a su casa? ¿Lo invita usted a almorzar, a cenar a su casa? A veces el pastor está ahí, nadie lo invita. Años, no le estoy hablando días ni meses. Años que nadie invita a su pastor a su casa a almorzar, a cenar. Por lo menos para demostrarle, aunque sea un poco de amor. ¿No? Una gota de amor, por lo menos. Por eso, hermano, tenemos que considerar. Ya me salió un poco del tema, pero acá estamos hablando de distinguir. ¿A quién distinguimos nosotros? ¿Pablo o Pedro? Pablo es nuestro apóstol. Vamos a hacer una oración, hermano. Despídase de la... Damos gracias al Señor, ¿no? Por esta palabra. Agradecido siempre al Señor, que es el Señor el que nos da el conocimiento, ¿no? Que Él nos pueda ayudar, ¿no? Para poder entender su palabra. Y bueno, antes de cerrar, que cierre el pastor este programa, nos llamó la hermana Teresa, ¿no? Pidiendo oración por su hija, dice. Y bueno, que usted conversó con el yerno o con la hija. Usted sabe el problema que tiene, entonces, para que el Señor pueda juntarlo de nuevamente, dice. Porque tienen 2 hijos, entonces ella pedía oración por su hija. Y después llamó también nuestro hermano Riquelme, ¿no? Que le mandaba los saludos a usted, y Ramón Riquelme, dice. Y nos mandaba una palabra ahí en 1 Corintios 2, 15 y 16. Eso es, y bueno, agradecido al Señor, ¿no? Por este momento, y bueno, que el Señor siempre me esté guiando, ¿no? en su obra, ¿no? Para poder yo también trabajar en su obra y hacerlo como Él quiere, ¿no? Con ese entendimiento de lo alto. Y agradecido, y bueno, saludo a mi familia que me está escuchando allá en casa, saludo a todos los hermanos de la iglesia, que el Señor siga bendiciéndonos cada día. Amén, hermano. El Señor los bendiga. Hoy no vamos a hacer la oración porque ya nos pasamos un minuto. Que el Señor bendiga grandemente. Nos estamos escuchando el día lunes, de 10 a 11 de la mañana. Dios los bendiga, hermano. Llega el momento más esperado por nosotros.